Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa Ortiz Mazó y colaboro en el área de transparencia y rendición de cuentas en Fundar Centro de Análisis e Investigación. Hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el tema de la publicidad de las declaraciones patrimoniales. En estos días, la Suprema Corte de Justicia está discutiendo sobre si debe o no declararse pública la declaración patrimonial de los servidores públicos. Hace aproximadamente 3 años, en junio del 2011, pedimos por solicitud de acceso a la información a la Auditoría Superior de la Federación la declaración patrimonial de los entonces diputados y diputadas de la 61 legislatura. La auditoría en el momento nos negó esta información y nos dijo que no podía darnos estas declaraciones porque estaba apelando y protegiendo a los datos personales de los legisladores. Nosotros ante tal respuesta decidimos que queríamos ampararnos porque nos parecía que esta información, particularmente la de los diputados y diputadas, tenía que ser una información pública y abierta, de tal forma que nos permitiera revisar cómo estaban involucrándose los legisladores con los asuntos que estaban dictaminando y así como ver si había variaciones irregulares o no en su patrimonio. Nuestro amparo tuvo como objetivo solicitar esta información patrimonial de los y los legisladores, así como declarar anticonstitucional el artículo 40 en su párrafo tercero de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, toda vez que este artículo deja a disposición del funcionario la posibilidad de cerrar o abrir esta información, es decir, queda completamente a discreción del funcionario público si la información de sus declaraciones patrimoniales es o no pública. Cabe resaltar que en todo momento nuestra solicitud se enfocó a versiones públicas, es decir, información que no tuviera datos sensibles sobre los propios funcionarios. Este amparo se nos negó en 2 instancias, la última de ellas decidió pasarlo a la Suprema Corte y hace un año, en verano del 2013, la Suprema Corte en el Pleno decidió discutir el asunto. El ministro Cosío fue el que somete el proyecto y este proyecto iba a nuestro favor, pidiendo que se hicieran estas declaraciones patrimoniales públicas y que en efecto se declarara anticonstitucional el artículo 40 de la ley antes mencionada. Sin embargo, el Pleno decidió que no y antepuso 2 derechos, el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Nuevamente en estos días se está discutiendo en la Suprema Corte el asunto. Aunque creemos que no tendremos un resultado favorable, queríamos compartir estas reflexiones. Por un lado, dejar en claro que hay que tomar en cuenta que los servidores públicos tienen mayor exposición y de hecho su privacidad es menor, ya que por su responsabilidad pública debieran de alguna forma estar sujetos a una mayor vigilancia, por lo cual, desde nuestra perspectiva, es necesario establecer que su derecho a la privacidad es menor al de las demás personas. La propia Suprema Corte de Justicia dijo que hay algunos datos privados que tienen una clarísima conexión con aspectos que es deseable que la ciudadanía pueda conocer, sobre todo para establecer adecuadamente y juzgar el desempeño de los servidores públicos o de los titulares de cargos públicos. Como mencionaba, las versiones públicas que queremos pedir son documentos que se elaboran pues sin difundir datos sensibles, pero que garantizan la publicación de la información. Tener acceso a estas versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de estos funcionarios implicaría la posibilidad de conocer públicamente las variaciones súbitas de sus patrimonios y contar con elementos para evaluar cómo están tomando decisiones. No es necesario conocer, por ejemplo, el número de cuenta bancaria, el domicilio de las propiedades, las placas de autos, en fin. No hay evidencia que relacione que la publicidad del patrimonio de estos funcionarios tenga que ver directamente con mayor inseguridad para sus vidas cuando sus sueldos y salarios son ya per se públicos. El problema
en nuestro país uno de los principales problemas para consolidar la democracia es la corrupción. Ante noticias como la desviación de dinero, como los moches, las asignaciones directas a contratos sin mayor transparencia, o legislaciones a medida que solamente están beneficiando a ciertos sectores, valdría la pena poder tener quizá un control social por una vía más directa a partir de la publicidad de las declaraciones patrimoniales de estos legisladores y de las y los funcionarios, de tal forma que efectivamente podamos saber que no hay conflicto de interés en su trabajo. Muchas gracias.